Les habla Patty Hind. A nombre de Radley College, quiero darles la bienvenida a una sesión más del Webinario Internacional de Literatura y Cultura Hispana. En el día de hoy nos corresponde trabajar el tema La inocencia en Requiem por un campesino español de Ramón J. Sender. Para eso contamos con la presencia del doctor Hugo del Castillo, a quien le agradecemos enormemente por la generosidad con que siempre ha respondido nuestro llamado. Doctor Hugo, bienvenido. Es un verdadero placer tenerlo con nosotros para esta sesión. Bueno, pues muchísimas gracias, Patti. Buenas noches a todos. Pues yo soy profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, me he desempeñado investigando y como docente en el campo precisamente de la literatura española contemporánea. Y pues qué bueno que estamos por acá y que voy a poder hablarles de este texto que es muy importante para el contexto español de la posguerra civil española. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Ujú. Bueno, este tema que elegí, La inocencia en Requiem por un campesino español, de Ramón J. Sender, así se llama la presentación. Primero, presentar el objetivo, muy brevemente, analizar el concepto de inocencia en Requiem por un campesino español, para mostrar que se configura a partir de un entramado de significados simbólicos que pueden leerse como un conflicto de intereses ideológicos entre los personajes principales, en este caso el cura Mosén Millán, y el personaje principal Paco el del Molino. La estructura de esta exposición va a ser la siguiente: un breve contexto, después una sucinta biografía del autor, una síntesis y estructura de la novela, un concepto de inocencia, y vamos a hablar un poco sobre cómo entendemos inocencia. Finalmente, el análisis del concepto en la novela y las conclusiones a las que llegaremos después de la exposición. Sobre el contexto cultural hablaríamos de tras la Guerra Civil Española, que se da de 36 a 39. Esto quiere decir que comenzando la década de los 40, pues el régimen franquista había introducido un programa para que la producción cultural se sirviera el régimen a sí mismo de alguna forma, y para eso, claro, que utilizó la censura. Entonces todo lo que llegaba o lo que se escribía en España pasaba por una revisión, y si le servía al régimen pasaba, y si no, pues se detenía o de plano se prohibía. También habría que hablar de que varias figuras literarias murieron durante el conflicto, y esto pues afectó claramente al campo literario. Entre ellos hablaríamos de Valle Inclán, Unamuno, Machado y otros cuantos que también se vieron afectados y que perdieron la vida durante la guerra. Otros más tuvieron que exiliarse, sobre todo por cuestiones ideológicas, entre ellos Max Aub, Rosa Chacel, el mismo Sender y un largo etcétera, porque fue un gran número de autores que tuvieron que salir de España prácticamente huyendo. Ya para esta fecha, digamos la época de la posguerra, se hablaría de una nueva forma de narrar acorde al contexto. Esto quiere decir que pues se atendía mucho a la circunstancia de lo que se vivía socialmente en aquel entonces. En la novela hacia esta década de los 40 volvió al realismo decimonónico. Esa fue de las primeras muestras que hubo, regresar a esta crítica de la sociedad, a poner pues sí, indicar algunos vicios y tratar de criticarlos a partir de la cuestión literaria. Y luego vino una tendencia experimental en el lenguaje y en la estructura. Tenemos el caso del tremendismo, una corriente literaria que en realidad es muy breve, pero que comienza con La familia de Pascual Duarte en 42, escrita por Cela. Y tenemos por otro lado la novela existencial, que tendríamos como representante principal la novela llamada Nada, del 45, de Carmen Laforet. Ambas tendencias hacen una crítica ya al régimen franquista, quizá no tanto al régimen políticamente hablando, sino a la forma de vida que tuvieron los españoles que sufrir tras la guerra. Hacia los 50, pues ya hubo ahora sí una crítica más exacerbada al régimen, y comenzó a abrirse hacia la narrativa extranjera. Los autores y los lectores españoles comenzaban a tener nuevamente muestras de literatura de otras latitudes, y eso, claro, pues que influyó a los novelistas de entonces. Tendríamos esta década representantes como nuevamente Cela con La colmena del 51, Delibes con la novela El camino del 50.
También comienzan a publicar autores que vivieron el conflicto cuando eran niños. Entre ellos tendríamos a Sánchez Ferlosio con su novela más conocida, El Jarama del 56, Entre visillos del 57 de Carmen Martín Gaite y Primera Memoria del 59 de Ana María Matute. Esos serían los autores que se quedaron dentro de España, pero también tenemos importantes novelas publicadas fuera de España por autores que se exiliaron, como Muertes de Perro del 58 de Francisco Ayala, la serie del Laberinto Mágico de Aub, que se publica de 43 a 68, y Memoria de Leticia Valle de 1945 de Rosa Chacel. Bueno, estos son solo ejemplos de toda la producción. La producción de la posguerra civil es bastante extensa. Tendremos una lista de, yo diría que hasta varios cientos de novelas que se publicaron durante este periodo. Esto solamente fue un contexto muy general. Sobre Ramón J. Sender, nada más vamos a hablar brevemente sobre su vida. Nace en 1901 en Huesca. Su padre lo envió a un internado religioso en Reus y luego se mudó a Zaragoza. Una anécdota que siempre se cuenta cuando se habla de la vida de Sender es que a los 17 años huye de Madrid por pelearse con su padre y vive en la calle, ¿no? Vive en la calle sin un trabajo fijo y sobrevive como puede. Escribe artículos y cuentos que publica bajo seudónimos en diversos periódicos. Se matricula en la carrera de Filosofía y Letras, que luego también abandonará poco después, y su padre lo hace volver legalmente a Huesca. Su padre lo demanda básicamente para que él se regrese, porque siendo menor de edad no podía estar por su cuenta, entonces ahí hubo un juicio para que lo hicieran volver de manera forzada. Se conoce que Sender se relaciona con la actividad política de los grupos revolucionarios y los obreros anarquistas, e ingresa al ejército al cumplir 22 años. Participa en la Guerra de Marruecos entre 22 y 24. Cuando regresa, colabora en periódicos libertarios y milita en el anarquismo. Ya no solamente se vincula, sino que se matricula directamente con el anarquismo. Se casa con Amparo Bayón, con quien tiene 2 hijos. Al estallar la guerra en 36, Sender se incorpora al ejército republicano. En 36 su esposa es apresada y fusilada, y según se cuenta en las historias que hablan sobre la bibliografía de Sender, su esposa es fusilada porque no lo pudieron encontrar ahí, ¿no? Es una especie como de rencor ahí, de venganza, y como no lo pudieron apresar a él, entonces fusilan a su esposa. El gobierno republicano lo envía a Estados Unidos para presentar la causa española y también a París. Incluso le piden que funde una revista en París que hable sobre la causa española. Y cuando cae Barcelona, pues Sender se exilia, se tiene que alejar de Europa, primero va a México y luego a Estados Unidos hacia 1942. En 1946 se naturaliza estadounidense y trabaja como docente en la Universidad de Nuevo México en Albuquerque, y después también se va como docente a la Universidad de California del Sur. En los años 70 alterna su residencia en Estados Unidos con largas estancias en España, claro, ya cuando el régimen franquista estaba debilitado. Hacia 1980 solicita recuperar su nacionalidad española, pero muere 2 años después en Estados Unidos. Eso muy general en cuanto a la vida de Sender. Ahora sobre su obra tampoco hablaré mucho para tener más tiempo de abundar sobre el tema que les quiero presentar en este momento. Sender fue muy prolífico, su obra es extensa, entonces hablaremos solo de líneas generales. Está la narrativa de corte autobiográfico, el ejemplo sería Crónicas del Alba. También tiene una senda de literatura histórica, ahí tendríamos un par de títulos, Mr. Witt en el Cantón y La aventura equinoccial de Lope Aguirre. Está también la narrativa alegórica, El rey y la reina o Requiem por un campesino español, como se ha logrado, la crítica casi siempre termina diciendo que Requiem por un campesino español es una obra alegórica. No vamos a hablar tanto de ello, pero es bueno tomarlo en cuenta. Y El realismo social, una novela como Imán, que es de las primeras que publicó Sender y que tenían más esta beta todavía muy realista en términos de hacer una crítica a la forma de vida española de entonces. Bueno, en cuanto a la novela que vamos a revisar, es una novela corta publicada en México en 53. Los hechos podrían bien haber ocurrido hacia 1936 por las situaciones que se narran, sobre todo cuando aparece el conflicto de intereses, sobre todo entre la iglesia y pues digamos, los terratenientes, los nobles que tienen el poder, y este principio de organización de los mismos pobladores para ir contra ello.
La novela se publica hasta 1974 en España. Esto es un año antes de que muera Franco, entonces ahí habla de la censura, ¿no? Cómo la novela no pudo entrar hasta que prácticamente se tiró el régimen franquista. Y decir tirar es un decir porque, pues en realidad se marchitó solito, ¿no? Junto con el dictador. Su título original era Mosén Millán, en la primera edición, pero a partir de la edición bilingüe publicada en Estados Unidos, se cambia el título a Requiem por un campesino español, Requiem for a Spanish Peasant, y ese es el título desde entonces. Una breve síntesis y estructura sobre la novela. Hablaríamos de este momento previo a que se dé la misa de Requiem, así es como transcurre la novela, así comienza. La misa es para Paco, quien fue asesinado un año antes. Y el cura Mosén Millán, cree que acudirán los amigos y familiares de Paco el del Molino, pero pues no va a aparecer nadie más que los enemigos de Paco, quienes de alguna manera conspiran para que lo asesinen. En la sacristía, pues el cura recuerda estos hechos clave en la vida de Paco y su fusilamiento, pero pues hay que aclarar que él mismo tuvo que ver con ello, pues lo delató su escondite y además lo entrega a sus asesinos. Los recuerdos que tiene el cura en este momento previo a la misa tienen que ver con la liturgia católica o con los sacramentos y otros con el contexto político histórico español, precisamente estos movimientos que comenzaron a darse previos al estallamiento del conflicto bélico. Estos recuerdos se interrumpen por el monaguillo, que canta un romance que habla precisamente de quién fue Paco, su apresamiento y su muerte. Y también se interrumpen los recuerdos por la presencia de los enemigos de Paco, Valeriano, Gumersindo y Cástulo. Van llegando uno a uno, todos quieren pagar la misa de Requiem y el cura no deja que ninguno de ellos la pague. Bueno, luego la narración de estos recuerdos se interrumpe por el potro de Paco que entra a la iglesia. El potro se habla desde el principio que está suelto, que anda por ahí. En algún momento entra al recinto y lo logran sacar de allí y la obra acaba cuando comienza la misa, ¿no? Digamos que prácticamente toda la obra es la retrospectiva del padre en este momento previo a que comience la misa de Requiem. Sobre estos recuerdos habría que decir que son cronológicos y se van desde el nacimiento de Paco el del Molino y se van hasta su muerte. Y esta obra se construye con 4 puntos de vista: el del narrador, el de Mosén Millán, el del monaguillo, que es en realidad muy breve porque él solamente habla de que recuerda cuando lo llevó Mosén Millán a él como monaguillo a darle la extrema unción, y el del romance, que es precisamente en boca de este personaje que conocemos ahora la leyenda de Paco el del Molino una vez que ha muerto. El tiempo de la novela en ese sentido es preciso porque la misa diríamos que se celebra en 1937, pues Paco fue asesinado poco después del comienzo de la guerra. Bueno, ahora que ya tenemos este contexto de qué se trata la novela y cómo está conformada, hablaremos un poco sobre el concepto de inocencia. Muy brevemente hablaríamos de 3 significados generales. El primero sería definirla por estar libre de culpa, que es en realidad el concepto jurídico. El segundo sería una especie de candidez, no tener malicia, ser incapaz de hacer daño. Y el tercero, hablar de la ignorancia, en este caso la figura del iluso o del ingenuo. Cuando alguien es inocente a veces lo tomamos por sinónimo de ser iluso o ingenuo. Y los 3 pueden ligarse a lo moral con el mito del Génesis. Se dice, bueno, más bien el estado de inocencia es un concepto que se utiliza en la religión católica para hablar de la existencia de Adán y Eva, previo a que coman el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Por eso se vincula también a la ignorancia, sobre todo porque este árbol puede simbolizar el pecado, pero también este conocimiento moral. Para reforzar nada, vamos a ver un par de cuestiones que plantea Kierkegaard en el concepto de la angustia sobre la inocencia. Esta cita nos dice: la ética nos prohíbe olvidar que la inocencia solo puede ser suprimida por una culpa. Adán perdió la inocencia por medio de la culpa, así la pierde también todo hombre. Otra cita: la narración del Génesis da pues también la justa explicación de la inocencia. Inocencia es ignorancia, no es en modo alguno el puro ser de lo inmediato, porque es ignorancia. Y finalmente esta que es muy importante, Kierkegaard nos dice: en ese estado hay paz y reposo, pero hay al mismo tiempo otra cosa que sin embargo no es guerra ni agitación, pues no hay nada con qué guerrear. ¿Qué es ello? Nada. ¿Pero qué efecto ejerce? Nada. Engendra angustia. Este es el profundo misterio de la inocencia, que es al mismo tiempo angustia. Entonces, como ven, los conceptos de los que acabo de hablar y estas citas que traje de este libro del concepto de angustia de Kierkegaard
se coinciden mucho, ¿no? Por cómo tratamos la cuestión de la culpa y de la inocencia y cómo el mito genético parece estar detrás de estas tres formas de entender la inocencia. Bueno, ya para entrar directamente a cómo se da en la novela, hablaríamos primero de la inocencia en el recién nacido. En la novela primero se plantea esta cuestión del recuerdo de cuando el cura va al bautizo de Paco el del Molino y tenemos por un lado la protección del recién nacido que da la fe católica con el escapulario y contrarrestada con la tradición pagana a través de Jerónima, que es el amuleto, que es un amuleto que es un clavo y una llave en forma de cruz. Y ahí se ve cómo la inocencia de este niño tiene que ser de alguna forma fortificada por medio de estos elementos que no van a ser completamente contrarios, sino que van a formar a Paco el del Molino de ambos lugares, digámoslo así. Traje esta cita que dice: miraba el cura al niño sin dejar de rezar, ad perpetuam rei memoriam. El niño parecía darse cuenta de que era el centro de aquella celebración y sonreía dormido. Mosén Millán se apartaba pensando: ¿de qué puede sonreír? Esta cita la traje porque esta incredulidad de Mosén Millán, preguntarse de qué puede sonreír, es una especie de guiño a esta inocencia que el niño tiene per se y el cura le está buscando ya un significado a esa risa, ¿no? Obviamente el niño se está riendo sin saber nada, sin tener conocimiento de nada, en ese sentido es inocente, pero el cura está buscando ya una razón detrás de esa sonrisa. Luego está esta referencia que me parece también muy relevante para la cuestión de la inocencia. Añadió que el chico sería tal vez un nuevo Saulo para la cristiandad. Me parece muy relevante que se haga énfasis en Saulo y no en San Pablo, porque, bueno, aunque es el mismo personaje, recordamos que Saulo era previo a que se convierta al cristianismo y San Pablo es después de que tiene esta visión en la que queda ciego y Dios le habla. Y entonces se convierte, digamos, del mal al bien, porque cuando es Saulo caza a los cristianos, cuando es Pablo se dedica a ayudarlos, ¿no? Ayudarlos y también entonces ya a, pues, a extender la palabra del cristianismo. Entonces, bueno, ahí entenderíamos que hay una referencia, habríamos del actuar de Paco fuera de la fe, porque está contra el sistema social arraigado del que se beneficia la iglesia. Entonces, este actuar en pro de la justicia social lo hace culpable de algún modo y por tanto dejar de ser inocente. Más adelante se dice también, repitió que el pequeño Paco, aunque fuera un día mayoral de labranza, era hijo espiritual suyo y debía cuidar de su alma. ¿Qué tanto cuida de su alma Mosén Millán? Pues es algo que queda abierto como una pregunta. Algunos dirán que no mucho, otros dirán que lo intentan, pero queda claro que él es el padre espiritual. Y en ese sentido también hay una alegoría, y ahí es donde lo que hablaba hace rato de cómo se le ve a la novela como alegoría, donde Paco el del Molino puede ser también una figura cercana a la de Cristo. Hay muchos elementos simbólicos por los que se puede hacer esta lectura y se ha trabajado también, no es nada nuevo, digamos, en ese sentido, ¿no? Luego también en la inocencia de la infancia, yo veo este elemento importante cuando aparece el episodio del gato, el perro y los búhos, porque es el primer fracaso en la vida de Paco. Paco tiene una lógica de la justicia, no logra convencer al perro de que el gato tiene derecho a la existencia, así se dice de manera explícita en la novela, y esto denota pues falta de malicia, una especie de inocencia porque no conoce, ignorancia también porque desconoce la cadena alimenticia en ese sentido. Entonces este exilio del gato, porque ya no puede volver a la casa porque lo mataría el perro, pues lo deja entre la espada y la pared porque es una justicia no entendida por Paco. Y el padre dice lo siguiente: los búhos no suelen tolerar que haya en el campo otros animales que puedan ver en la oscuridad como ellos. Perseguían a los gatos, los mataban y se los comían. Desde que supo eso, la noche era para Paco misteriosa y temible, y cuando se acostaba aguzaba el oído queriendo oír los ruidos de afuera. Entonces, bueno, esto es una alegoría también de lo que pasa en la novela con respecto al poder capitalista y de la propiedad privada explotada en beneficio de los nobles, y son los enemigos de Paco, estos búhos, ¿verdad? Paco de alguna manera sabe ver en la oscuridad y ellos se sienten amenazados porque sienten que les van a quitar esos beneficios, esta comida, ¿no? Si lo trasladamos al caso de los búhos, esta forma de proveerse, y entonces deciden que lo tienen que destruir para que no estorbe para con sus intereses personales. En ese sentido, la noche es ese ámbito que ofrece a Paco el peligro de los depredadores, en sus enemigos, estos búhos, y el temor está plenamente justificado y se mantiene de alguna manera alerta y angustiado, ¿no? Que eso conecta con lo que habíamos visto de que la inocencia también es una forma de angustia.
Bueno, también en la infancia está el episodio del revólver, si ustedes lo recuerdan, ocurre lo siguiente, que Paco trae un revólver y lo traen varios chicos, y entonces él lo tiene en algún momento, y entonces cuando se lo vemos en Millán le pregunta, aquí está la cita, ¿para qué quieres ese revólver, Paco? ¿A quién quieres matar? Contesta, a nadie, y nos dice el narrador, añadió que lo llevaba para evitar que lo usaran otros chicos peores que él. Este subterfugio asombró al cura. Entonces hablaríamos de que el niño es incapaz de dañar, como se habla de la definición de la inocencia, pero está todavía más allá, porque no solo es que él no quiera dañar, sino quiere evitar que los otros hagan daño. Entonces allí está ese sentido de la justicia nuevamente contrapuesto con el de la inocencia. Entonces esta actitud parece también ser premonitoria de lo que le ocurre a Paco más adelante, cuando busca el bien común en todo momento. Bueno, luego tengo este apartado que llamé la inocencia perdida porque hay varios elementos que podrían hacernos pensar que hay un momento en el que se pierde la inocencia. Eh, el más importante tiene que ver con el suceso de la extrema unción en las cuevas, es el de los más importantes para la vida de Paco, y la novela constantemente nos hace ver que es así. Paco quiere que alguien vaya a ver a este hombre que está moribundo, y cuando se da el diálogo con el cura, pues Mosén Millán se muestra indiferente. Le dice, hay cosas peores que la pobreza, son desgraciados por otras razones, la vida es así y Dios que la ha hecho sabe por qué. Pero Paco insiste hasta que molesta al cura, ¿no? El cura le advirtió que lo mejor que podía hacer era ir a su casa cuando Dios permite la pobreza y el dolor, dijo, es por algo. Le dice el cura, ¿qué puedes hacer tú? Añadió, esas cuevas que has visto son miserables, pero las hay peores en otros pueblos. El cura entonces recurre a las razones misteriosas del Ser Supremo y luego propone una escala de miseria en la que compara la escena que vio Paco con otras peores. Así trata de persuadir a Paco de que se interese en esta miseria. Y bueno, esto pues se ve la frialdad del discurso, el niño no se convence, lo cual muestra que las explicaciones del discurso religioso no le parecen suficientes, porque él está un poco más allá de esa cuestión, ¿no? En ese sentido, Paco podría no ser tan inocente, ¿verdad? Porque él no se cree estas razones, no cree que haya una razón por encima de él, y entonces el discurso religioso lo termina rechazando. Cuando regresa a su casa, Paco le menciona esta situación del hijo presidiario del moribundo, que es algo que se menciona en el diálogo con Mosén Millán, y le dice el padre, pero que no era culpa, bueno, dice Paco el del Molino, pero que no era culpa del padre que el hijo estuviera en la cárcel, y le contesta a su padre, ni del hijo tampoco. Paco estuvo esperando que el padre dijera algo más, pero se puso a hablar de otras cosas. Como verán, pues el padre le confiere la inocencia a ambos personajes. Hablaríamos que está ocurriendo algo completamente injusto con estos personajes, porque si ninguno de los dos es culpable, pues hablaría de que a lo mejor el hijo se tuvo que ver en la necesidad de robar o de hacer alguna cuestión ilegal para sobrevivir, y obviamente el padre tampoco tiene culpa en ello. Entonces, se hablaría de este guiño otra vez a la inocencia y a la construcción de la ambigüedad que tiene esta cuestión de lo inocente, porque no se nos aclara en realidad por qué por qué el padre piensa que ambos son inocentes. Luego, pues se da la transición de Paquito a Paco el del Molino, se habla de cuando él crece, dice parece que era ayer cuando tomó la primera comunión, poco después el chico se puso a crecer y en 3 o 4 años se hizo casi tan grande como su padre. Paco se aleja de Mosén Millán y se menciona el episodio en que se exhibe en el lavadero desnudo frente a las mujeres. Ahí hablaríamos de esa pérdida de la inocencia en términos morales, muy allegado a la sexualidad. Aquí nada más una breve cita. Paco el del Molino fue una tarde allí a nadar y durante más de 2 horas se exhibió a gusto entre las bromas de las lavanderas. Esta actitud, y es importante que esté recriminada por el cura, junto a esta ideología de justicia que Paco está buscando. En la cita siguiente se da, ¿no?, este contraste entre una cosa y otra. Dice, Paco se atrevió a decirle, lo había oído a su padre, que había gente en el pueblo que vivía peor que los animales y que se podía hacer algo para remediar aquella miseria. ¿Qué miseria?, dijo Mosén Millán. Todavía hay más miseria en otras partes que aquí. Luego le reprendió ásperamente por ir a nadar a la plaza del agua delante de las lavanderas. En eso Paco tuvo que callarse. Entonces es importante y no es gratuito que esté una cosa junto a la otra, ¿no? Este sentido de justicia que está buscando Paco, el reclamo tal cual de la injusticia, de la miseria, y que el padre, para contrarrestarlo, lo que saque es la cuestión moral de este despertar sexual de Paco a la vida de la adultez. Bueno, luego sobre la inocencia precisamente en la adultez, hay una parte que no me voy a tener mucho en ella, pero la menciono. Paco se niega a marchar como penitente en la procesión del Viernes Santo. Claro que esto está vinculado con la culpa. Él se niega a cargar la culpa,
aunque sea de forma simbólica alegórica, eso quiere decir que él es inocente, ¿no? Nuevamente los símbolos nos siguen diciendo que él es completamente inocente. Luego está esta anécdota de cuando Paco desarma un par de guardias y se queda con sus fusiles. Mosén Millán pues los regaña y Paco vuelve a sacar el tema de las cuevas y ocurre lo siguiente, le dice, pero ¿tú crees que sin guardia civil se podría sujetar a la gente? Hay mucha maldad en el mundo. No lo creo, le contesta. Y dice Mosén, ¿y la gente en las cuevas? Y dice Paco, en lugar de traer guardia civil se podían quitar las cuevas, Mosén Millán. Y le contesta el Mosén, iluso, eres un iluso. Aquí está nuevamente, ¿verdad? Esta figura que ya hablábamos, la tercera acepción de la inocencia estaba vinculada con la ingenuidad o con este ser un iluso. Bueno, quizá pueda verse el enfrentar de Paco a los poderes políticos y a las tradiciones arraigadas como una ingenuidad, pero vemos que las convicciones de Paco van más allá de estos razonamientos. No es que sea ingenuo, ¿verdad? Es que él está buscando una causa justa, aunque para los demás esto parezca una ingenuidad. Siempre enfrentarse contra el sistema imperante podría verse como ignorancia, ingenuidad, ser un iluso, pero en realidad se está buscando una mejora en la forma de vida colectiva. El caso del Carasol, lo comento muy rápido, el Carasol pues es un lugar donde crece la leyenda de Paco, ahí se exagera todo lo que se dice, las noticias se agrandan, a Paco se le agranda también como personaje, como una especie de leyenda, y al Carasol terminan rafagueándolo los personajes que llegan de tendencias derechistas, nacionalistas, y ahí se hablaría de esta inocencia que tuvieron que pagar los personajes del Carasol, que en realidad son las mujeres en su mayoría, ¿verdad? Las mujeres que ahí se reunían para hablar de las noticias del pueblo. A Paco no le queda más que huir después de que llegan estos personajes a irrumpir en su pueblo. Mosén Millán se hace del conocimiento del paradero de Paco, tampoco me voy a tener mucho en ello, pero es muy interesante cómo Mosén pues no conoce el paradero, pero él quiere tener poder sobre la circunstancia. Podría haberse lavado las manos y no tener nada que ver con esto, pero él prefiere investigar y con una estrategia ahí medio, diríamos incluso engañosa, se hace del conocimiento del paradero de Paco, sacándole la verdad al padre de Paco directamente. Y bueno, cuando ya tiene que, lo obligan un poco, hay a ver qué pensar directamente, si es muy interpretativa esta parte en donde uno siente que están obligando a Mosén Millán para que diga dónde está Paco, pero él también podría habérselo guardado y decide que no. Y esta cita tiene que ver con ello. Dice, quizá de aquella respuesta dependiera la vida de Paco. Lo quería mucho, pero sus afectos no eran por el hombre en sí mismo, sino por Dios. Era el suyo un cariño por encima de la muerte y la vida, y no podía mentir. Entonces, como verán, incluso esta construcción es un poco ambigua, porque este cariño podría verse como el cariño a Dios o el cariño a Paco, pero lo que queda claro es que está por encima de eso la decisión de Mosén Millán, porque él está por Dios, no por el hombre, ¿no? Entonces, por eso deciden que Paco debe ser entregado a estos hombres. Bueno, ya finalmente hablaremos de la inocencia cercada a la muerte, cuando está en el escondite Paco, él quiere saber si es inocente, esto es muy claro, en esta cita se ve, dice Paco, maté ayer a alguno de los que venían a buscarme, no, le contesta Mosén, a ninguno, ¿estás seguro? Le dice Mosén, que Dios me castigue si miento, a nadie, y dice el narrador, esto parecía mejorar las condiciones. Entonces vean cómo es importantísimo que Paco se sepa inocente, porque eso quiere decir que no ha ido contra las leyes y que él puede seguirse asumiendo como que no ha hecho nada malo. Pero más adelante, Mosén Millán, se agrega esta focalización. Dice, andaba Paco cojeando mucho y aquella cojera y la barba de 15 días que le ensombrecía el rostro le daban una apariencia diferente. Viéndolo, Mosén Millán le encontraba un aire culpable. Vean, ¿no? Que como hay un juego entre que él se quiere saber inocente, pero que se ve culpable a los ojos de Mosén Millán. Es muy importante que se focalice en él y que se hable de esta culpabilidad que parece cargar. No un conocimiento, sino cómo se ve en su fisonomía el mismo Paco, el del molino. Bueno, cuando llevan a Paco al cementerio para asesinarlo, el cura debe darle la extrema unción y Paco afirma lo siguiente. Usted sabe que soy inocente, que somos inocentes los tres. Le contestamos en sí, hijo, todos sois inocentes, pero ¿qué puedo hacer yo? Entonces, bueno, Paco nuevamente se asume inocente. Culpable solamente es de defenderse, eso es lo que él mismo dice, pero no hay nada que hacer ya, ¿no? El mismo Mosén ya no tiene forma de ayudarlo en ese sentido y recurre nuevamente a la retórica del misterio divino. Él le dice, a veces, hijo mío, Dios permite que muera un inocente. Lo permitió de su propio hijo, que era más inocente que vosotros tres.
Paco, al oír estas palabras, se quedó paralizado y mudo. El cura tampoco hablaba. Entonces aquí ya queda claro esto que les decía de la equiparación con Jesús. Paco se convierte en una especie de mártir porque será condenado a pesar de su inocencia. Ya en este punto de la narración se hacen estas referencias explícitas a la inocencia y cómo va a tener que ser sacrificado. Paco, no en pro de una agenda o de una ideología, sino simplemente porque lo han decidido sus enemigos de esa manera, ¿no? Decíamos como estos búhos que ven en Paco un peligro de que se les acaben los beneficios. Bueno, cuando el cura le pide arrepentirse de sus pecados, le dice, te arrepientes de tus pecados, y el narrador nos comenta, Paco no lo entendía, era la primera expresión del cura que no entendía. Cuando el sacerdote repitió por cuarta vez mecánicamente la pregunta, Paco respondió que sí con la cabeza. Entonces tiene un carácter inútil y absurdo que Paco diga que sí solo para contestar y por trámite, digamos, para que ya lo puedan fusilar, porque hasta 4 veces le tiene que preguntar Mosén Millán para que él diga que sí, porque Paco no entiende de qué se tiene que arrepentir, porque él no ha hecho nada, ¿no? Él es inocente en ese sentido. Entonces el cura al final le da lo absuelve porque es el rito religioso, pero se entiende como algo absurdo, porque ¿de qué lo tiene que perdonar, ¿no? O sea, ¿de qué lo tiene que absolver en realidad, si él no ha hecho nada? Y bueno, ya para terminar, la novela también se acaba casi en este momento. Previo a comenzar la misa, el cura piensa, yo lo bauticé, yo le di la unción, al menos Dios lo perdone, nació, vivió y murió dentro de los ámbitos de la Santa Madre Iglesia. Mosén Millán conoce en este momento que el perdón que le otorga es falso, porque no había algo que él tuviera que perdonarle, y dice, Dios lo perdone, ¿no? No él, le confiere, le deja en manos de Dios este perdón, pero tampoco queda claro, ¿no? ¿Qué tiene que perdonarle Dios a Paco el del Molino si en realidad él no actuó fuera de la fe? Entonces, bueno, se puede pensar que el movimiento tendría que ser contrario. Paco tendría que perdonar al cura por haberlo delatado y entregado a sus asesinos, como Cristo hace con Judas, y también tendría que reclamarle por su abandono, como cuando Jesús lo hace en la cruz, en este caso a su padre espiritual, ¿no? Ustedes recordarán, el Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Tendría que haber ese reclamo de Paco el del Molino y no al revés. Pero bueno, la novela lo deja precisamente en ese sentido abierto. Y bueno, finalmente, tras revisar estas consideraciones con la inocencia, la culpabilidad y cómo se dan en la novela, llegaríamos a estas conclusiones. La novela construye los personajes y las circunstancias de forma que el concepto de inocencia se encuentra puesto de forma estratégica para crear un efecto de incertidumbre. La figura de Paco configura el efecto de la inocencia desde la infancia, y hay varios guiños que hacen pensar que la perdió en el periodo de la adultez, pero cercano a su muerte se reviste nuevamente cuando lo asesinan sin ser culpable. Queda claro nuevamente que Paco es inocente. El personaje de Mosén Millán conlleva esta incertidumbre también, pues al final el lector no sabe explícitamente si el cura sí se siente culpable y por tanto sin inocencia, o simplemente siguió la ruta que su fe le impone. Y aquí me apoyo en esa cita que presenté hace rato, donde el cura parece que está su decisión por encima de lo humano. Él digamos que se refiere a lo divino, y entonces por eso decide entregar a Paco. Bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias. Si hay algo más que se pueda añadir. Muchísimas gracias, doctor. Ha sido una exposición bastante profunda de lo que significa la inocencia en esta obra y cómo se la puede interpretar. Pues no me queda sino volverle a agradecer por su generosidad y pues ha sido una alegría volverlo a tener. Muchísimas gracias nuevamente. Al contrario, muchas gracias por la invitación, y pues yo dispuesto por si nuevamente se realiza un evento como estos. Claro que sí. Que tenga muy buena noche. Igualmente, hasta luego.